Vamos a grabar acá. Bien. Entonces, como les comentaba, la idea es prácticamente eso. Sí, Mary Lady. Si está hablando Mary Lady, no la escucho. Tiene el micrófono muteado. Debería. O no sé si tenía alguna pregunta o fue por error que levantó la mano. Fue por Bueno. error, profesor, disculpe. No hay problema. Bien. Miren, como les comentaba, la idea de las probabilidades, cuando usted habla de simulación, automáticamente usted está hablando también de probabilidades. Pero vamos a ver desde qué punto de vista usted va a plantear ese tema de las probabilidades. Cuando usted habla de probabilidad, a veces ese término tienden a confundirse. Miren por qué. Aquí mayormente, cuando usted habla de probabilidad, si usted ve la definición, te dice, bueno, se habló primero de la teoría de la probabilidad, que es una herramienta matemática que establece un conjunto de reglas o principios útiles para calcular la ocurrencia o no ocurrencia de fenómenos aleatorios y procesos estocásticos. Miren, ¿qué pasa con la probabilidad? Mayormente cuando a ustedes hablan de probabilidad, todo el mundo lo relaciona automáticamente con estadísticas. Y te está diciendo acá que dentro de la teoría de la probabilidad lo que establece es una herramienta matemática. O sea, la teoría de probabilidad está compuesta por todos los conocimientos relativos al concepto de probabilidad. O sea, se va a desenvolver en un escenario matemático. O sea, la probabilidad es una rama de la matemática. O sea, grábese eso ahí. Porque muchas veces cuando hablan de probabilidad, todo el mundo está, estadística, 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 estadística. Y realmente es una rama de la matemática y la estadística la utiliza como un instrumento o una herramienta para lograr predicciones más precisas. O sea, la estadística lo que utiliza la probabilidad como una herramienta. Pero la probabilidad es una herramienta matemática. O sea, bien interesante que usted siempre esté claro con eso. ¿Por qué? Porque la probabilidad me va a permitir a mí, todo, ¿verdad? Asignar un número a la posibilidad de que un evento ocurra o no. Eso es lo que va a hacer la probabilidad por usted. Va a asignar un número a la posibilidad de que un evento ocurra o no. Eso es lo que ustedes van a estar haciendo en el proyecto. O sea, prácticamente yo voy a tener el histórico que ustedes van a hacer levantamiento con el tema de la captura de los datos, la colección del dato. Y luego usted lo que va a tratar es ver si una hipótesis que usted tiene se cumple o no en base a los datos que usted le pasa al modelo. Que por eso le decía que el tema de la colección de datos es bastante importante, porque a partir de esa colección de datos que usted crea, es que van a venir prácticamente las conclusiones que tú vas a poder dar. Por eso le hago énfasis en eso, que muchas veces, si usted se inventa los datos, lo primero que le va a dar una simulación no acorde a la realidad, eso es lo primero, que por eso le digo que hay que hacer investigaciones del lugar. La simulación se trata de eso, de que usted aprende. O sea, el proceso de la simulación o cuando usted mira las etapas de la simulación, es enseñarte a ti como ingeniero que tú debes seguir un paso a paso. O sea, yo debo de hacer un levantamiento de lugar, ver las colecciones, de dónde la voy a conseguir la información, quién me va a validar esa información. Y si yo no conozco mucho del tema que estoy planteando, ok, debo de dónde puedo investigar entonces. Porque si yo no estoy muy claro con todo lo que envuelve la simulación que yo voy a desarrollar, todos los procesos que se hacen, cómo se hacen, que por eso yo pido los diagramas de flujo de los procesos, para ver que exactamente usted lo entiende. Y ojo con eso cuando hablo de los diagramas, porque la mayoría a veces me entregan unos diagramas que vienen y dicen, ok, el cliente llegó, el cliente llega, factura, se va y entra otro a la cola. Ya según usted, ya usted me hizo un diagrama. Yo creo que la mayoría sabe diagramar. O sea, donde hay un proceso de que si ocurre esto, ¿qué pasaría? Si no ocurre, ¿qué pasa? Que hay un proceso de un tiempo. Porque cuando usted habla de simulación, eso tiene un tiempo de ocurrencia. Que luego hablaremos de los diferentes modelos de... Bueno, usted tenía una tarea de los modelos. Me imagino que leyeron, supongo.
En esos mismos modelos de simulación te hablan de los diferentes tiempos que se manejan. Porque, vuelvo y lo repito, la simulación es yo conocer qué voy a utilizar. Si una distribución exponencial, qué tipo de distribuciones voy a utilizar. Que por eso también tenían una tarea de investigación de algunas distribuciones que tenían que desarrollar ahí para que la conozcan. Y esas distribuciones no es que no la vieron, porque para mí que eso se lo vieron en investigación de operaciones o en estadística. La mayoría, eso es como un tema de repaso prácticamente. Y algunos videitos también que lo voy a mandar, como la distribución de Poisson, que es una de las más importantes, y la distribución exponencial también, que es muy importante en el tipo de simulaciones. Sobre todo la de Poisson se utiliza muchísimo, que luego vamos a tener algunos temas con eso. Bueno, ustedes van a tener algunos temas, que a veces alguna semana yo le asignaré temas, no como tema de exposiciones, sino usted presenta la solución, explica, no es, yo puedo elegir un nombre, dos nombres, tres nombres, y le pongo temas puntuales para que ustedes en una manera breve resuman lo que usted entendió de eso. Y así también nada más no hablo yo, ¿verdad? Y hacemos la clase un poquito más interactiva. Entonces, como dice ahí el concepto de probabilidad, en cualquier caso, si desviamos del concepto de la teoría de la probabilidad, diríamos está formada por un conjunto de técnicas que nos permitan asignar un número a la posibilidad de que un evento ocurra. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos dos tipos de sucesos cuando hablamos de probabilidad. Un suceso elemental y un suceso compuesto. O sea, cuando hablamos de suceso, usted tiene que tomarlo así. A cualquier subconjunto de un espacio muestral. O sea, a cualquier posible resultado de un experimento aleatorio. O sea, un suceso, llamamos suceso a cualquier subconjunto de un espacio muestral. Eso es un suceso. O sea, cualquier posible resultado de un experimento aleatorio. Recuerda que acá en simulación, en la primera clase yo hablaba de eso. Incluso le dije que la palabra aleatorio en simulación, yo la puedo debatir, porque quizás tendría que ver si exactamente tengo una aleatoriedad como tal. Por el tema de que esos números pseudo aleatorios son desarrollados por algoritmos computacionales, lo cual en algún momento pueden tener tendencias a seguir, y quizás si yo me pongo a calcular, pueda que en algún momento lo pueda predecir. Entonces ahí pierden un poquito la aleatoriedad. Entonces, cuando hablamos de un suceso elemental, cuando dicen suceso elemental, está formado por un único elemento del espacio muestral. O sea, cuando hablamos de un suceso elemental, está formado por un único elemento del espacio muestral. Aquí usted tiene un único elemento. Un único elemento del espacio muestral. Entonces yo pregunto, como dice que a un único elemento del espacio muestral, en la enlazada de un dado, ¿qué sería un suceso elemental? Si yo voy a lanzar un dado. Piense a ver. Si yo te digo que el suceso elemental está formado por un único elemento del espacio muestral, vamos a ir ayudándole. ¿Qué yo tengo en un dado? ¿Qué yo tengo en un dado? Diferentes caras hay en un dado. Y las caras tienen números, ¿verdad? Sí. Tengo Unos 1, puntos que hacen 2, referencia a 3, un número. Sí. 5 y 6, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería un suceso elemental ahí en el dado? Ya yo sé que el dado tiene diferentes caras con esos números. Y recuerden que el suceso elemental, Lanzarlo, por ejemplo. lanzarlo y que me salga, por ejemplo, un 3. Exacto. Eso La sería, probabilidad de que salga. exactamente, la probabilidad de que me salga el número 3, por ejemplo, sería un suceso elemental, porque del espacio muestral yo estoy tratando de buscar un único elemento. El suceso compuesto es no lo contrario, sino que está formado por más de un elemento del espacio muestral. O sea, aquí tengo más de un elemento. ¿Cuál sería un buen ejemplo de ese de compuesto?
No, eso lo voy a preguntar yo a ustedes ahora. Si un suceso elemental en un dado viene siendo cualquiera de estos números, que yo pero, fíjense bien lo que yo digo, que porque yo me refiero a que la simulación usted tiene que ser específico. Por ejemplo, aquí, en el suceso elemental, yo te estaba diciendo que iba a lanzar el dado esperando que me salga un número, que me salga, por ejemplo, el número 3. Ahí yo estaba buscando la probabilidad de que me salga el número 3 como un suceso elemental, un suceso único, que dentro de ese espacio muestral, una de las cosas únicas que podía suceder era eso, la lanzada de 1, que me saliera un número, el número 3 en ese caso. O yo podía lanzarlo y buscar el número 5, cualquiera de esos números, pero lanzándolo para que me salga 1. Ahora, un suceso compuesto, la probabilidad de que me salga, como dice ahí, yo tengo más de un suceso. O sea, estaba formado por más de un elemento del espacio muestral. Entonces, en Entonces, este eso caso, sería como cuando ajá, uno juega el loto. bueno, aquí, si nos vamos con el dado, por ejemplo, para que más o menos le lleguen al asunto, yo tengo que tratar de buscar qué más yo puedo hacer qué más yo puedo buscar en ese dado. Para yo, ejemplo, para que ustedes entiendan. Yo puedo lanzar el dado y decir lo siguiente, que yo quiero buscar los números pares en la lanzada de un dado. Significa que me puede salir el número 2, el número 4 o el número 6. Miren cómo la cosa cambia ahí simplemente de suceso único a suceso compuesto. Es decir, yo voy a lanzar el dado y yo tengo una probabilidad de que me salga un número par. Entonces, la probabilidad que me salga ese número par, fíjense ahí que tengo, que me puede salir un 2, un 4 o un 6. Esos son los sucesos que pueden ocurrir si yo lanzo un dado buscando un número par. Fíjense que tenemos el mismo Y eso muestreo. aumenta las probabilidades, porque antes usted estaba Exactamente, buscando un número en específico, ahora con 3 de ellos usted puede aceptar. exactamente. Entonces, miren ahora cómo cambió el asunto. Estamos, porque estamos con un dado, ¿verdad? Pero usted tiene que imaginarse en un banco o donde usted entienda que va a ser la simulación. Que esas entidades van a tener sucesos elementales, que son de las cosas que usted tiene que, cuando le hablan de descripción de variables, usted presentar. Yo tengo tales sucesos elementales acá en esta simulación. Cosas que pueden ocurrir una sola vez. O sea, yo llego y tal vez puede ocurrir una vez. O los sucesos compuestos que yo tengo. Porque yo puedo decir un suceso elemental. La probabilidad de que un cliente llegue simplemente a hacer un depósito. Eso sería elemental. ¿Cuáles son los qué porcentaje yo tengo que nada más me llegan a hacer una sola cosa durante el día? Ahora, ¿cuáles yo tengo que hacen sucesos compuestos que ya vienen a hacer un depósito, un retiro? O sea, pero tengo el mismo muestreo. Entonces, en base al mismo muestreo, yo tengo que plantear el tema de suceso elemental y suceso compuesto. Pero ahí mismo, yo también tengo que ver, mírenlo ahí, ya la descripción de cada uno. Pero dentro de ese mismo, yo tengo que ver que yo puedo tener un suceso seguro dentro de diferentes tipos de sucesos, un suceso imposible y un suceso contrario. Bien, un suceso seguro es aquel que está formado por todos los resultados posibles del espacio muestral. O sea, es aquel que se va a cumplir siempre. En el dado, ¿qué sería un suceso seguro? Vuelvo y repito, Un suceso suceso seguro. seguro, Ajá. que va a salir un número Por un número de... del 1 al 6. Exactamente. Así mismo que deben de plantear, como ustedes están planteando su simulación. ¿Cuáles son las posibilidades? Ok, el cliente llegó. Oye, llegué al salón. ¿Cuáles son los sucesos seguros que puede que ocurran? Corte de pelo, que me haga un tinte, que me arregla las uñas, bla, bla, bla. Ya como usted investiga el lugar, usted sabe. Entonces, esos sucesos seguros, porque como vuelvo y le repito, el tema de la simulación, por eso es que estos temas son importantes, son simples, pero si uno no lo conoce o no lo tiene en mente para tú plantear tu simulación, es cosa que te van a escapar. Pero cuando tú sigues las pautas, tú dices, pero
yo tengo que describir un suceso elemental, tengo que describir un suceso compuesto, tengo que definir cuáles son mis sucesos seguros. O sea que en un dado, si yo hago una lanzada, voy a obtener un número del 1 al 6. Eso sería seguro. Obviamente dentro de mi espacio muestral. Luego tenemos el suceso imposible. ¿Qué sería un suceso imposible en el mismo dado? Que nunca va a ser un número mayor de 6. Exactamente. Ya yo sé que mi simulación, si yo la fuera a programar, entonces yo tengo que poner que si me sale un número mayor o igual a 7, automáticamente yo tengo que determinar y decirle, porque miren, a veces con los procesos computacionales yo tengo que validar tanto, porque a veces suele ocurrir en esas ocasiones que por una basurita en memoria, un tema de cálculo computacional, que no nos dimos cuenta porque a veces cuando estamos haciendo cálculos computacionales son un poquito traicioneros. Entonces, yo tengo que validar que esa simulación siempre esté dentro del rango establecido. Es decir, que si me sale un elemento mayor o igual a 7, yo digo decir, no, que eso es un suceso imposible. O sea, dar un mensaje o no tomarlo en cuenta ese cálculo en mi simulación porque me está generando valores que no están dentro del rango o dentro del muestreo permitido. Entonces, luego está el suceso contrario. Sencillo. Si yo tengo el suceso A, se representa así, suceso contrario. Ok, vamos a verlo de la siguiente forma. O sea, cuando no ocurre A. O sea, cuando yo voy detrás de un suceso, pero ocurre lo contrario. Sencillo. En la lanzada del lado, yo dije ahorita que el suceso compuesto podíamos tener los números par. Entonces, si yo digo, voy a lanzar el dado para obtener un número par, pero también una probabilidad de que suceda un suceso contrario. ¿Cuál sería el suceso contrario de eso? Negar el suceso de A, porque eso no es como los operadores ternarios de negación. Exacto. Por ejemplo, exacto, si el número es par, por ejemplo, que sea impar, Eso es. es suceso contrario. Si yo voy a hacer, si mi probabilidad, yo llegué y yo digo que voy a buscar un número par, entonces sale un número impar. Eso es un suceso contrario. O sea, la idea es que usted sepa cómo se llama y cómo implementarlo. Hay muchas cosas, como yo le he comentado, que ustedes van a conocer. O sea, no se le va a hacer difícil porque son términos que, y cuando estamos hablando de teoría de colas, ahí la mayoría de términos que utilicemos, usted va a decir, pero yo conozco esto, porque, o vamos a decirlo así, usted dice, bueno, yo en algún momento lo viví. Quizás usted no sabía cómo se llamaba en términos, ¿verdad? En términos de simulación, ya para realizar un modelo formal de una simulación o dentro de la teoría de colas, pero son cosas que usted vivió en algún momento, usted formar una cola. Cosas que suceden ahí que quizás uno no se sienta a analizarlo, a pensarlo. Y la idea de la simulación es que cada detalle de esa cola usted sepa que debe de analizarlo. Por eso iniciamos con este tipo de sucesos para que también usted lo tenga pendiente, que cuando yo voy a hacer una simulación, este planteamiento de mi muestreo, yo debo de hacerlo para que esa simulación haga sentido. O sea, ya cuando yo voy a explicar, que ojo con eso, que se lo voy a repetir en varias clases lo mismo, el tema de la conclusión, que cuando hacen una simulación o que generan los resultados, hacen una recomendación, entonces la recomendación que usted hace, usted no la demuestra, porque no la simula, ahí usted está totalmente mal, si no la demuestra. Y lo otro que también hacen mal es que en la conclusión, yo recomiendo que debemos de poner, habilitar otra caja, debemos habilitar otra silla para el corte, pero no me están diciendo en base a qué usted está tomando esa decisión. Profesor, yo tengo alguna pregunta con referencia a lo de la simulación. No sé si hacerla ahora o usted desea que sea al final de la clase. No, me lo puedo hacer ahora, no hay problema. Ok, mire, yo no participé en la clase anterior, entonces yo vi que usted habló de un programa donde se va a realizar una simulación y no sé si será en equipo o si será para el trabajo o el examen final, pero en la tarea 2 yo envié porciones de un software que yo tengo que yo considero que podría ser útil para eso de la simulación en vez de utilizar un programa. Ya es una aplicación que yo creo que genera usuarios, puede ser 100 usuarios, 1000 usuarios, y en base a las loterías que hay aquí y 3 algoritmos que yo diseñé, él le asigna
vamos a decir que tickets para diferentes de ellas y también calcula, o sea, inserta los aciertos que tuvieron y de ahí podemos sacar información útil para una materia como esta. Lo pudiese mover. Porque, por ejemplo, la simulación en harina, lo que tú, bueno, según vayamos conociendo, tú vas a ir viendo cómo va a ser el tema de la simulación, porque el tema de la simulación en sí, es como que tú solo vas a una empresa, por así decirlo, para tú recomendarle posibles soluciones para mejorar los tiempos y la congestión en una cola. Pon una idea del tránsito, pon el tránsito de Santiago. Eso sería una simulación en el sentido de yo de tratar de descongestionar el tránsito. Entonces ahí yo tengo que ver cuánto pasan por una calle, cuánto pasan por la otra, qué tiempo yo debería dar el semáforo. Entonces plantear diferentes escenarios, yo cambiando esos tiempos y con los datos que me arroja Rina, que te lo va a generar en Crystal Report, con esos datos que me genera ahí, estadísticas y gráficos, entonces yo analizarlos y tomar una decisión. Por eso ese software de Harina es que se utiliza mayormente para simulación, por los gráficos que te da y los datos que Harina te se arrojan. llama. Sí. Ok. Yo lo voy a mandar, no se preocupen, que por la próxima clase yo lo que lo voy a mandar es el planteamiento de videos de entrenamiento de Harina y el link para descargarlo. Ah, Yo pues creo que con el muchísimas correo de gracias. WhatsApp Muchas ustedes gracias. le dan como le dejan descargar una versión ahí de prueba. Eso es lo Una versión bueno. de estudiante, seguro, sí. Exacto, sí. Eso es lo bueno. Porque el software sigue de pago, pero con su correo de WhatsApp, pues también muchos lo mandaron ahí, ya saben, como lo compran ustedes con el crack. Pero sí, está por ahí, está por ahí. Bien. Bueno, también algo que hice aquí, cálculos de probabilidad. Algo interesante que usted tiene que saber con el cálculo de probabilidad. ¿Qué viene siendo? La probabilidad mide la mayor o menor posibilidad de que se dé un determinado suceso cuando se realiza un experimento aleatorio. Miren, esto es importantísimo. Otro error que cometen. Lo están cometiendo. Yo no sé por qué, la verdad. Porque yo me paso el curso completo mencionando cómo deben de hacerlo. Luego, antes de la semana o 2 semanas antes del proyecto, vuelvo y recapitulo todas las cosas, diciéndoles qué es lo que tienen que hacer para que el proyecto salga bien. Las cosas que deben tomar en cuenta. Muestro una simulación de ejemplo también para que ustedes tomen en cuenta eso. O sea, porque vamos a estar claros. Imaginémonos que sea la simulación de un salón, por decirte algo. Algo bien simple para que me entiendan. No me diga usted a mí que, que el tema del tinte, del tinte del pelo, va a tener la misma probabilidad de ocurrencia o muy cercana a la probabilidad de ocurrencia que el secado de pelo. Eso es imposible. Que la mayoría de gente, un gran por ciento, lo que va es al tema del secado, no del tinte. So, yo tengo que jugar con eso. Y para yo saber eso, obviamente, voy a repetir, vas a hacer una investigación. Para yo saber en los sucesos que yo tengo, ya yo tengo mi suceso, perfecto, ya lo tengo definido, excelente. Pero ahora yo tengo que asignarle la probabilidad de ocurrencia para que mi simulación haga sentido. Y también esa probabilidad de ocurrencia, esos servicios tienen un tiempo. Bueno, ahorita hablamos de eso de los tiempos. Vamos a mencionar eso. Pero eso va a tener, yo tengo que asignarle un valor, porque eso va a tener la posibilidad de mayor ocurrencia o menor posibilidad. O sea, yo tengo que controlar esos sucesos obligatoriamente para que esa simulación haga sentido. Entonces, ¿qué viene siendo la probabilidad? Como dice acá, un valor entre 0 y 1. Ya usted sabe de ahí, 0 punto tal, 0, ¿verdad? Como dice aquí, la probabilidad que salga el 5, 1 de 6. La posibilidad de yo sacar una pelota azul de estas 5 que están acá, bueno, 4 sobre 5, porque usted sabe que tengo 4 pelotas azules, ¿verdad? Tengo 4 sobre 5, ya la probabilidad es muy alta en ese seguro. Entonces aquí usted puede ver que tenemos un suceso imposible, que ya mencionamos, y un suceso seguro, que también lo mencionamos. O sea, esas son de las cosas que yo debo de ir manejando cuando hablamos de simulación. Miren, eso es de suma importancia, que no se le vaya a olvidar eso. Usted comienza desde allá, definiendo sucesos elementales, cuáles son mis sucesos compuestos, cuáles son mis sucesos seguros.
Ok, ya yo tengo todas las cosas que pueden ocurrir en mi simulación a partir de la muestra que yo voy a tomar. Perfecto. Entonces, ¿con qué sigue? Entonces vamos a ver estos servicios, cuáles son los que más se consumen. Ya tengo el listado. Por ahora vamos a ver los tiempos. Cada vez que yo llego acá, que yo te digo a ti un secado, ok, ¿qué tiempo toma eso? Porque después de ahí es que yo voy a tomar decisiones si me conviene habilitar una caja nada más para secado. Y así sucesivamente. Incluso en los mismos salones, para ponerle algo así, que algo que ustedes conocen. Por ejemplo, tú tienes en el que va a un salón, por ejemplo, el que hay. Sabes que ya anteriormente venía una persona, se encargaba del proceso completo. Te lavaba la cabeza, te secaba el pelo. Ya no, ya tienen una que lava la cabeza mayormente para hacer el proceso rápido. Todo el que se va a la cabeza va a la caja de lavado de cabeza. Y luego pasa a la siguiente cola, que es para esperar el secado, porque va a tomar más tiempo. Y hacen un rejuego. Incluso, cuando ellos saben cuando le queda X tiempo, a la que está sentada en secado, es que te mandan al lavado de cabeza, para cuando ya tú llegues, tú tengas el tiempo justo, como para que el pelo no esté tan húmedo, pero tampoco esté tan seco. O sea que hay un rejuego con eso. Lo mismo pasó en los bancos, con la gente que iban a depositar monedas. Se dieron cuenta del tamponamiento que hacía una persona con depositar monedas, que tomaba casi 30 o 40 minutos el solo. Bueno, muchos habilitaron una caja nada más para eso. Otros bancos implementaron otro tipo de servicio, que era que se sentaran y por cada 4 clientes que atendían, luego le permitían a uno de los monedas pasar. Hicieron su rejuego. Luego otros bancos implementaron horarios para las empresas. Ok, mira, en tal horario yo te recibo las monedas. Y habilitaban una caja en ese horario, nada más para eso. O sea, todo eso se logra con estudios, viendo que cómo yo puedo hacer que fluya más esa cola y que el cliente no se me vaya. Porque no es la verdad que si hay una gente delante de mí depositando moneda, yo te me voy a quedar 40 minutos. Y sobre todo si es para hacer un pago, porque también hay otra cosa importante, que luego hablaremos de eso. La importancia del servicio. O sea, ¿qué es lo que los tipos de un banco? Que si le deben dinero, le pagan. Esa gente que van a pagar, yo debería darle también prioridad para que no se me vayan. Yo tengo un pago de un préstamo, ok. Voy a hacer yo hacerte una fila para que tú llegues y no te me vayas con ese dinero, no vayas a hacer cosas que luego no llegue a mí. Entonces, luego usted tiene un método de medición de probabilidad que te dice, uno de los métodos más utilizados es aplicando las reglas de Laplace. Define la probabilidad de un suceso con el cociente entre casos favorables y casos posibles. Es lo mismo que decíamos del dado. Por ejemplo, yo tenía 6 casos, 6 números. Caso favorable de que me saliera, por ejemplo, que me salga un número par, 3 de 5. Caso favorable, pueden ocurrir 3. Mentira, 3 de 6. Que eran 6 números. Yo tenía 6 números. Que me salga un 5. Bueno, 1 de 6. 1 de 6. Porque solamente tengo un 5. O sea, los casos favorables, las cosas que pueden ocurrir entre la cantidad de casos posibles. O sea, recuerde que usted va a tomar un muestreo. Y ese muestreo es el que usted va a utilizar en su simulación. Y luego tenemos el tema de los tiempos. Que algunos me definieron eso en los modelos de los tipos de simulación. Otros se confundieron y no me lo pusieron, pero ahí están lo que usted debe de profundizar para investigar, para plantear su simulación de una manera correcta. ¿Qué usted está viendo ahí? Los tiempos. Usted va a tener tipo de simulación estática versus dinámica. ¿Cuál es la pregunta que me voy a hacer ahí? Miren, que si quieren tomen una foto a eso, que voy a preguntar sobre ese tema en la clase que viene, porque tienen que leer sobre eso. Bueno, lo vamos a debatir aquí, pero tienen que leerme sobre eso. Porque esto es lo que le va a permitir a usted manejar esos tiempos, saber qué tipo de simulación realmente que tú vas a hacer. Si estática o dinámica. Cuando la estática o dinámica van a debatir la siguiente pregunta. ¿Tiene el tiempo algún impacto en el modelo? Cuando te habla de estática versus dinámica, te está hablando de eso. Hay un tiempo continuo y hay un tiempo discreto.
¿Puede el estado del sistema cambiar continuamente o solo en puntos discretos en el tiempo? Cuando hablamos de tiempo continuo, se habla de que cuando el estado del sistema está definido por cada instante de tiempo. O sea, yo voy analizando todo. Voy a analizar la cola de un banco. Bueno, trabaja de 8 a 6 o de 8 a 7, tú vas a hacer el horario completo de lunes a domingo. Pero cuando yo me voy a un discreto, cuando el estado del sistema está definido solo para particulares instantes del tiempo, yo voy a hacer una simulación del banco, pero simplemente especificando las fechas del 14, por ejemplo, al 17, que son los días de más fluidez. En un salón de viernes a domingo, lo que ocurre los fines de semana, viernes y sábado, por el tema también de la fluidez, porque mi problema lo tengo ahí. Déjame ver qué pasa viernes y sábado, compararlo con los demás días. ¿Qué yo debería hacer viernes y sábado? Entonces, porque ya ahí estoy diciendo, por mi simulación, yo no lo voy a hacer de tiempo continuo, sino de tiempo discreto. Luego tenemos determinístico versus estocástico. ¿Es todo seguro o existe incertidumbre? Casi siempre vamos a tener incertidumbre, ¿verdad? Y modelos más operacionales como dinámicos, cambios discretos, estocásticos y así sucesivamente. Esos son los tipos de modelos mayormente que porque tenemos también determinístico y probabilístico. Casi siempre los modelos que ustedes hacen van a ser probabilísticos. Ustedes lo que van a tratar de determinar qué es la ocurrencia o no de lo que usted está planteando. Recuerde que usted va a tener hipótesis y usted lo que va a tratar es de demostrar eso. Pero, vuelvo y le repito, no es decirme las cosas por decirme, yo creo que podemos hacer eso. No crea. Para eso tenemos los datos. O sea, si usted tiene la información ahí, tiene la simulación ahí, los datos ahí, entonces demuestra lo que usted recomienda poner otro cajero, entonces demuestre eso. Que más adelante le iré dando datos sobre todo eso, lo que debe ir tomando cuenta, porque para que no cometan el mismo error. Bien, en una clase yo mencionaba, en el primer día de clase yo le mencioné que lo último que yo hacía era una simulación. O sea, la simulación era mi última opción. En el primer día de clase yo mencioné eso. Yo tengo un sistema que quiero simular, entonces yo puedo experimentar con el sistema real. Si no lo puedo hacer, experimentar con el modelo del sistema, o sea, modelo mental, verbal, físico, matemático. Si no lo puedo hacer a nivel de matemática, hasta en una hoja de Excel, busco una solución analítica y si no, lo último que yo hago es simular. Y eso es por el costo y por lo complejo que es. Por el costo y por lo complejo que es. Miren, las cosas que uno mayormente comete errores en simulación, muchas veces en el nivel de detalle inapropiado. O sea, yo no detallo bien lo que voy a hacer. O sea, no detallarlo bien, yo no sé si necesito más tiempo, si yo necesito incrementarle más probabilidad de ocurrencia a lo que yo le tengo. O sea, cuando yo no lo detallo bien, se hace difícil yo ver dónde yo tengo el error de la simulación. Si yo debo de incrementar más el tiempo de corrida para que los números se acerquen más a la realidad. Que por eso les repito, es bueno buscar un escenario que usted conozca. Utilizar el lenguaje de simulación inapropiado. No verificar los modelos. Ok, yo hice la simulación, perfecto, la corrí. Me dio los resultados y me fui al análisis. ¿Y cómo usted sabe si esos números están bien o no? Porque recuerde que usted está haciendo una probabilidad. Si usted no utilizó la distribución exacta, no planteó las probabilidades exactas, esos números que están ahí también no van a ser los exactos. La simulación es muy corta, o sea que tengo pocos datos y también poco tiempo de corrida. Los generadores de números aleatorios que usted está utilizando quizás no eran correctos para esa simulación. ¿Por qué? Porque el ciclo de repetición era muy corto. Que luego habrá una clase nada más hablando de números aleatorios. Entonces, todo eso con simulación
son las cosas que yo debo tomar en cuenta. Como le dije, el software hace el trabajo por usted. Lo hace. En la primera clase, que es lo que mencioné, que anteriormente yo tenía que programarme esto. Y era un lío, la verdad que decirla. Sabía que fajarse, programar una simulación. Programarla. Si usted me decía que era una de Poisson, bueno, usted iba a tener que programar una de Poisson, entrarle datos, capturar ese resultado para luego continuar con la otra etapa. Era más retador. Pero al mismo tiempo, los análisis que ustedes hacían, yo no podía ser muy exigente porque yo sabía que el tiempo no daba para hacer un análisis profundo. Ahora bien, el software de harina lo está haciendo por ti, la programación. Tú nada más le estás pasando parámetros. Es decir, que esos parámetros que tú estás pasando ahí, te tienen que estar bien claro y bien definido. Y el objetivo de la simulación es ese, realmente, porque por algo están los software de simulación, hay varios, y por algo también existen los lenguajes de simulación, para que tú te concentres en la parte que realmente importa, en el planteamiento del problema, experimentar con el mismo y luego analizar las posibles soluciones. Porque eso es lo que se busca en la simulación, que tú me des un resultado acorde a la realidad. O sea, que no me invente con los datos que tú me vas a plantear. Bien. Miren, yo había dicho que era para esta semana el tema que ustedes tenían que plantear, o sea, traerme. Lo voy a agregar como una tarea eso, de traerme la etapa 1 de la simulación. La etapa 1 la definimos en la clase pasada, ¿verdad? Yo le hablé, que no la ha visto, bueno, la clase yo creo que la subí a YouTube, usted la puede buscar ahí, verla de nuevo si no entendió, o leer usted la etapa de la simulación y traerme la etapa 1, describiéndome el problema. Le hace la etapa 1, porque por eso la mencioné en la clase 1, porque la etapa 1 dice la definición del problema. Y mucho lo que me traen la definición del problema, pero lea a qué se refiere esa etapa con definición del problema. Cuando yo te dice definición del problema, todo lo que te plantea ahí, que tú debes de, todo lo que tú debes hacer en esa definición del problema. Pero en la próxima clase prácticamente son ustedes que van a hablar con sus modelos para ver si van a la way correcta o no. Y planteándome esto que vimos hoy. O sea, usted tiene que estar claro y conocer exactamente el modelo que usted pretende simular. Debe de conocerlo. Bien. Bueno, si no tiene ninguna pregunta, lo vamos a dejar hasta acá. Pero la semana que viene eso es lo que hay. Bueno, la próxima de arriba. Porque la semana que viene voy a poner, le voy a mandar los videos para que vengan con Harina instalado y también puedan ver el tiempo lo toman para ver el tutorial y ya puedan manejar el software de Harina. Excelente. Entonces, en el transcurso de la semana, usted va a enviar eso, lo del software Sí. y los videos. Okay. Exactamente. Para que ya ustedes, yo sé que muchos trabajan, pero no le voy a dar excusa para nada. Como siempre la hacemos intermitente, una semana sí, una semana no, van a tener chance. Entonces, de tomarme la hora o 2 horas para ver los videos y hacer el tutorial y dominar eso. Bueno, van a tener que hacerlo porque van a tener una tarea de una simulación en Harina, o sea que van a tener que verlo sí o sí. Y el video es bien, explica perfectamente bien cómo utilizarlo. Así que ya ustedes saben. Esta clase también la estaría subiendo en YouTube para que luego tomen los apuntes del lugar y sepan más o menos a qué yo me referí hoy. Bien, todo claro. Excelente. De acuerdo. Así que ya ustedes saben, que la pasen bien y nos vemos con Dios mediante en el próximo encuentro. Que la pasen bien. Bye. Gracias, Iván.